gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a los divulgadores del misterio. Estamos en la tercera tertulia, que se llama El ser espiritual, espiritualidad, filosofía y ciencia. Tenemos con nosotros a un amigo conocido de estas tertulias, Juan Antonio López Benedí. Muchas gracias de nuevo por aceptar este reto. Filósofo, doctor en educación y escritor, es una persona inabarcable, interesantísima, con un currículum, con 15 libros, en fin. Él nos va a hablar sobre las moradas de Teresa de Jesús, una mirada antropológica desde la mística. Pues, ¿De la qué, perdón? Perdón. La mística. Sí. ¿Qué somos? ¿Qué es el ser humano? Según las moradas de Teresa de Jesús, una mirada antropológica desde la mística. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias Victoria y gracias a todos por seguir aquí, que ya va pasando el tiempo y también va dejando sus efectos. Hace unos cuantos años, cuando empecé Perdón, pueden hacer silencio, por favor, que no se escucha. estaba en el ámbito de la hermenéutica y desde ahí pues hice una hermenéutica de dos místicos que son San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Publiqué sobre este tema. En la hermenéutica de San Juan de la Cruz era sobre el poema de la noche oscura, porque entiendo que las metáforas que ahí transmite dan muchas posibilidades de interpretación, desarrollo y conocimiento. De ello hablo aquí. Pero ahora también, por sugerencia de Roz Carballo, un neurologo español, él fue quien me abrió los ojos del libro de las moradas de Teresa de Jesús. Se decía que era un tratado de psicología impresionante. Así que no tuve más remedio que ir a por él. El problema del siglo XVI, cuando se escribe, además de ser un ámbito religioso, es también quizás ciertas conceptualizaciones del lenguaje. Por eso lo que traté de hacer es una adaptación, partiendo de los textos mismos que a los que voy a hacer referencia a lo libro, claro, aquí no voy a hacer referencia a todo, ¿no? Pero hacer referencias, estando referencias de cada uno de los párrafos a los que yo me refiero exactamente, para ir desentrañando esa propuesta que hace Teresa de Jesús en una situación muy peculiar. Para centrar también históricamente el libro de las moradas. Teresa de Jesús, este es el último libro que escribe. Está en un momento de presión absoluta, no solo por la crisis, que también hubo crisis en el siglo XVI, sino también porque sus libros están en la Inquisición. Es decir, ella está sobre la supervisión, o sea, está siendo observada por la Inquisición, por muchas razones. Pero ella, a pesar de todas esas presiones, de todas esas dificultades, tiene un impulso interior muy fuerte y escribe este libro casi al dictado y sin corregir, en un tiempo récord y sin tener ni editores de texto, sino a pluma y pasando frío, que tiene su mérito. En ese texto propone algo muy especial y es un texto que, en cierta forma, como ella también dice, no está razonado. No es un texto elaborado desde la razón, sino que es un texto expresado desde la experiencia. Y desde ahí lo que trata es de transmitirnos una serie de observaciones de lo que es el desarrollo de la sensibilidad humana y de la conciencia en distintos niveles, a lo que ella llama simbólicamente moradas. Bien, pues con esta introducción, en el primer capítulo, ella está hablando de lo que es la hermenéutica hoy. Dice que para hablar de estos asuntos del alma o del espíritu es imposible hacerlo con palabras o con conceptos, diríamos. Es fundamental transmitirlo a través de metáforas, porque las metáforas nos abren a un mundo de significados que nos permiten generar resonancias que después en cada uno de nosotros desarrollará su propio significado conceptual. Entonces la primera metáfora es esta, la del castillo. Un castillo que tiene una serie de peculiaridades. Las moradas del castillo son los distintos procesos en los que habitamos en nuestra conciencia, distintos niveles de conciencia. Según va avanzando, y ya desde la primera introducción,
ella dice que ese castillo es como del más puro cristal, y da la casualidad de que esa es una referencia que existe en todas las culturas místicas de todos los grandes místicos del mundo. En España también está Ibn Arabi, que también plantea ese mundo interior como un encuentro donde los seres comunican y en una forma absolutamente mundializada. Hay muchas otras culturas. La cuestión es plantearnos, yo he traído aquí esta imagen porque esto me recuerda otra cosa, quizás no tan antigua, que es Superman. Seguramente habréis visto la película de Superman, pero Superman también se trae, curiosamente, porque debe ser una especie de arquetipo, unos cristales donde está el contenido de la humanidad, el contenido de la civilización de la que él proviene y que sus padres le entregan como la síntesis del conocimiento. Pues justamente eso, también como referencia a lo que Jung llamaría después el inconsciente colectivo, es lo que nos está planteando Santa Teresa. Hay una síntesis que está más allá de la razón, que es previa a la razón, que nos alimenta, que nos mantiene, que es la esencia misma de la vida. Yo estoy ahora interpretando antropológicamente, no me estoy circunscribiendo evidentemente al lenguaje puramente cristiano-católico, pero está ahí, y por eso podríamos, si alguien quiere saber de dónde saco estas referencias, puedo dar la cita exacta porque para eso las tengo aquí. No me lo estoy inventando, es algo que ella plantea. Primero, nos propone que ese castillo interior es como el más puro cristal y que está sugiriendo esa metáfora. ¿Qué os parece? Hay una cosa que cuando vemos esto, frente al otro, el castillo que puse antes, el castillo de la pena del Sintra, nos llama la atención, ¿no? Y es algo que se oye hoy mucho. Vamos a aumentar la transparencia en nuestras relaciones, en nuestras vinculaciones, ¿no? Se habla mucho, quizás demagógicamente, pero se trata de darnos cuenta que en nuestro interior sí debe haber transparencia, atrevernos a ser transparentes en nuestros sentimientos, pensamientos, y eso es lo que buscamos, nuestra transparencia. Esa es la primera propuesta. ¿Transparencia hacia qué? Pues hacia eso que después Freud llamaría lo inconsciente y después Jung desarrolla, ¿no? Eso que normalmente nos es oculto a nosotros como personas, esa otra parte a la que la razón no llega. Por eso hay un elemento que trasciende la razón, pero no es necesariamente una creencia. Y aquí dice Santa Teresa también desde el principio la otra bomba. Yo este curso la primera vez que lo hice fue en Albacete y para la CNT, porque realmente, y basándome en los textos, justificaba que Santa Teresa es el origen del anarquismo español. ¿El origen de qué, perdón? Del anarquismo español. Y lo dice en un texto muy concreto, que está también aquí. El principio de autoridad no está en lo más alto. La cámara principal de este castillo no es la más alta, desde donde se dirige verticalmente, sino que es la cámara central, el corazón. Y ahí donde está también, unido a la peculiaridad rebelde de la razón crítica de los filósofos, la desazón que puedan generar los místicos en sentido revolucionario. Ante un místico realmente no hay ley, como también diría San Juan de la Cruz, sino que sigue el dictado de su corazón y ahí encuentra sus valores. Y de eso estamos hablando cuando Santa Teresa nos propone encontrarnos con el castillo interior. Nos busca, nos ofrece encontrarnos con nuestra transparencia, nuestra realidad y nuestros valores. Aquello que nos da subsistencia, que nos da existencia, que nos avala en nuestra seguridad y que nos permite desarrollarnos desde lo mejor de nosotros mismos. Como el buen Sócrates también nos sugería. En las transparencias estas no he puesto ningún texto a propósito, porque es simplemente un acompañamiento de imágenes para el desarrollo del logos. Porque entiendo que el logos debe estar vivo. Cuando lo escribimos, por muy bonito que nos quede, en cierta forma muere.
Por lo tanto, un compartir como esta debe ser también, de cierta forma, efímero, pero vital, como el latido del corazón. No vuelve a repetirse la palabra, no vuelve a repetirse ese impulso que sentimos dentro. Ahora lo compartimos y es único. Tiene su valor, por eso. Esta otra transparencia le he puesto también vinculado con Jung. Jung escribió o hizo el prólogo de otro libro que es El secreto de la flor de oro. En ese prólogo, que es tan grande como el libro, porque el libro es pequeñito, el libro del secreto de la flor de oro es un libro de alquimia chino. Él sitúa la base de los arquetipos del inconsciente colectivo. Y descubre esa estructura de los arquetipos del inconsciente colectivo porque observa que en sus enfermos hay una serie de estructuras que se mantienen. No voy a desarrollar más eso. Pero la clave de esto está en que Santa Teresa nos está hablando también de esos arquetipos. Ella también está plasmando su propia vivencia y su impulso vital, no razonado, por lo menos no conceptualmente, pero sí razonado de alguna manera, está plasmándolo desde esa vivencia arquetípica que ella tiene. Y cuando lo vemos así, vemos también los tangas o los mandalas del Oriente, Tíbet, que nos están mostrando eso mismo. En el centro del castillo, en el centro del mundo que describe este dibujo, que es la totalidad del ser, exactamente lo mismo que el castillo de Santa Teresa, aquí en el centro está Buda, la conciencia divina, o la conciencia más elevada, aquella que debe dirigir nuestra vida. Es la misma propuesta que hace Teresa de Jesús, la misma propuesta que hacen los místicos siempre, que han hecho siempre. Bien, este es el principio, es decir, saber de qué estamos hablando, hacia dónde nos dirigimos. En realidad nos dirigimos hacia, como dice Jung, hacia el self, o es el uno mismo, el sí mismo, el origen de nuestra realidad. La cuestión aquí es que lo que normalmente se ha aprendido o nos han enseñado a través de la religión es que hay un Dios que está lejos, aunque lo sientas cerca a través del sentimiento, pero siempre es omnipotente, siempre está lejos. Por eso Nietzsche dijo que había que matarlo, porque es insoportable para un hombre feo como él era tener un ser tan absolutamente perfecto y desarrollado que lo pisa todos los días. Así que tuvo que matarlo necesariamente para sobrevivir. Quizás ahí es donde hay que hacer una adecuación para sobrevivir nosotros mismos también. Cuando estamos demasiado pendientes de la autoridad ajena, del pensamiento ajeno o de los elementos ajenos del mundo material o la esclavitud que sea, quizás nosotros mismos nos condicionamos y nos ocultamos a nosotros mismos y no somos transparentes y empezamos a imaginarnos que somos lo que no somos, y ahí viene todo el lío que nos montamos. En esa situación es casi imposible ser coherente, es casi imposible ser una persona éticamente correcta, porque estamos en lucha permanente con nosotros mismos. Y eso es lo que está ocurriendo. Por eso también los griegos decían que había que conocerse a uno mismo. Si nos conocemos a nosotros mismos, tenemos posibilidades de ser. Si no nos conocemos, fácilmente nos enajenamos, es decir, nos convertimos en algo que alguien nos dice que es bueno y que identificamos con nuestro ser. Y nos lo puede decir con la mejor voluntad de todas, nuestra madre que nos quiere. Tú, hijo mío, tienes que ser abogado, o mejor político, vas más directamente al grano. Bien, y nos lo creemos, entonces hay muchos políticos en el mundo por eso, porque alguien les lo dijo, tienes que ser político. Y no te preocupes si te critican, tú sigue adelante porque lo que tienes merece la pena para salvar el mundo. Se lo creyeron y por eso tratan de salvarnos. La cuestión es, ¿necesitamos que los políticos nos salven? Bueno, pues de esto nos está hablando Santa Teresa, aunque parezca mentira. Está criticando el sentido de autoridad, cuando está diciendo que no es el rey Felipe II con el que en cierta forma se llevaba bien. De hecho, podéis ver la carta que le manda del gobierno, está ahí expuesta. Pues
No es el rey el que manda. Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de su vida, porque es desde este centro donde podemos identificar la divinidad, como veíamos antes en ese mandala, desde donde surge la voz que nos habla con la claridad divina. Esa es la realidad mística. La mística no es una creencia, es una vivencia. Si no es vivencia, no es mística, es otra cosa. Por tanto, la mística debería ser la praxis de cada religión. Y si la religión no se vive desde la mística, entonces estamos viviendo en un problema de enajenación mental, mantenido, de condicionamiento ideológico. Bueno, a esto volveremos. Normalmente estamos fuera, como dice Santa Teresa, fuera de las fortalezas del castillo. Y lo primero que tenemos que descubrir es cómo entramos a ese castillo interior. ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Qué os parece? ¿Existe alguna puerta de entrada? El corazón. Curiosamente, existe otro libro de alquimia de Ireneo Filanteo, creo que es, que escribió este título tan sugerente: Entrada abierta al Palacio Cerrado del Rey. Se están refiriendo a lo mismo. Hay un arquetipo, una estructura que configura nuestra personalidad, pero para llegar a conocernos a nosotros mismos tenemos que dar un paso hacia algo que no sabemos dónde está. Por eso caminamos hacia afuera, porque nos resulta más fácil, porque ahí encontramos las puertas abiertas. Pero hacia adentro, ¿cómo se entra? ¿Cómo llegamos a nuestra auténtica naturaleza? ¿Cómo descubrimos nuestra esencia? Lo dejaría así en plan de Nietzsche. Si todavía no os habéis encontrado, ¿para qué hablamos? Seguid bien encontrados. ¿Alguien se ha encontrado ya? ¿Alguien por lo menos ha encontrado la puerta que le permite acceder a esa parte oculta de su conciencia? Por el silencio podrá. Porque si no daremos vueltas y vueltas alrededor del castillo, daremos vueltas. Y además, fíjate tú, que en los castillos o en las catedrales, que actuaban también como castillos del espíritu, por fuera hay gárgolas, bichos terribles que te asustan, como diciéndote: vete de aquí, no te queremos. Si luego además la sociedad de consumo nos hace el favor de hacernos la publicidad tan agradable, pues claro, ¿quién va a entrar? Nos vamos directamente a comprarnos el coche o lo que haga falta, porque lo de entrar dentro es un problema. Bien, pues evidentemente, como bien habéis dicho, la forma de entrar es a través del silencio y la oración, dice Santa Teresa, y habría que ver qué representa eso en nuestra actualidad. Porque también me di cuenta que en el texto de Santa Teresa... ¿Podría ser el equivalente a la meditación? Sí, por eso. Que lo que llama Santa Teresa oración, curiosamente, es meditación. Y esa es una adecuación que hay que hacer el texto. Y lo que llama meditación es razonamiento. Cuando en el texto no tienes en cuenta esas acepciones, puedes confundir un poco. Pero lo que llama oración es meditación, lo que nosotros llamaríamos hoy meditación, que es vaciar la mente. Y lo que ella llamaba meditación sería lo que has dicho muy bien, reflexión. No reflexión necesariamente, es elucubración, es raciocinio. Eso he dicho, y dependiendo, reflexión. Sí, dependiendo de cuál sea nuestra capacidad de razonar, como también decía Descartes, ¿no? Todo el mundo cree que nuestro pensamiento es experto, pero pocos expertos hay de verdad cuando se ponen a pensar. Casi todo el mundo se enreda. Razonar podríamos decir también análisis. ¿Cómo? Análisis. Sí. Bien, el análisis es útil, es una herramienta, pero una herramienta que hay que aplicar a algo. Y a lo mejor desde el principio de incertidumbre de Heisenberg, es decir, que cuando estamos bombardeando algo lo rompemos, cuando estamos analizando algo lo estamos separando y perdemos la visión del conjunto. Bueno, el caso es que nos sugiere también que nuestro interior es como si fuera una lámpara sobre la que hay puesto un paño y que por eso no permite que nuestra luz salga. He puesto esta sugerencia
de lámpara así. Todos tenemos una conciencia interna luminosa, como dicen también los orientales, pero no tenemos acceso a ella porque hay como hay un paño oscuro puesto ahí. Santa Teresa dice que el paño oscuro es el pecado, pero también podemos interpretar qué es el pecado. Yo interpreté en este proceso hermenéutico el pecado como la enajenación mental, es decir, la traición que nos hacemos a nosotros mismos por cualquier causa, la falta de coherencia. Entonces eso es lo que nos impide entrar. No debería ser un problema entrar en nuestro interior porque somos nosotros mismos, pero lo que nos impide entrar, lo que nos cierra la puerta a nuestra propia luz, es esa desconexión que hemos generado con nuestra propia naturaleza. Y hemos generado esa desconexión porque estamos demasiado pendientes de aquellos mensajes que nos llegan del exterior, con los que nos identificamos, porque además son mensajes que nos han hecho creer que representan los valores que debemos asumir. En el planteamiento místico, los valores no están fuera, están dentro, y en todo caso cada uno debe descubrir los suyos. Y cuando los descubre, a lo mejor esos valores que suelen aparecer en las presentaciones de las constituciones o esas declaraciones de principios, en lugar de ser elementos externos que luego nadie cumple porque no se identifica con ellos, sino que simplemente quedan bien, pues se convierte en origen de conflictos, se convierte en una perversión continua. Esa perversión continua es ese paño que nos está ocultando lo que realmente somos. Pero no somos nada malo, que ahí es donde está la otra cuestión. Quizás nos han dicho durante siglos que somos malos por naturaleza y que por tanto hay que instruirnos o someternos a la instrucción de la razón adecuada, y aquí ya tendríamos que poder ver cuál es, ¿no? O una estructura moral que nos diga lo que es bueno y lo que es malo, porque nosotros por nosotros mismos no lo podemos ver. Bueno, esto es lo que pone en cuestión Santa Teresa, porque Santa Teresa está diciendo que si alguien escucha esa voz, esa luz que está en su interior, sí sabe claramente qué es el bien. No necesita que nadie se lo plantee. Por lo tanto, igual que Sócrates, habría que ir educando en el sentido de la partera, es decir, hacernos nacer desde dentro, permitir que aflore lo que ya está, no generar una presión nueva que condicione y oculte más lo que ya somos. Esta es una de las paradojas básicas. Por eso nos cuesta tanto trabajo entrar a nuestro interior y identificarnos, saber qué somos, quién somos. Bien, pues yo creo que estás interpretando muy bien a Santa Teresa, pero me gustaría hacerte una pregunta muy breve. ¿Cómo interpreta Santa Teresa, desde esta mística, ¿no?, lo que es el mal, así hablando en general? ¿El mal? ¿Cómo lo percibe? Sí, pecado capital aparte o bueno, pecado Teresa, original aparte, ¿no? Ella, ¿cómo percibe Santa Teresa, el mal, si es que lo manifiesta? Santa Teresa dice textualmente: deben perdonarme ustedes porque no soy letrada. De estas cosas se ocuparán otros. Yo digo lo que iba a decir, me viene en gana por la rima, pero no decía eso, ¿no? Ella está hablando desde su experiencia y por eso, con esa excusa de que no es letrada, puede hablar de cualquier cosa. Ella asume una religión que está diciendo hay un principio del bien y un principio del mal. El mal es el diablo y el bien es Dios. Y asume eso. No entra sobre ello, no entra a especular, porque no es letrada y no le interesa. Lo que le interesa es qué hago con la vida que tengo, con lo que yo me encuentro. Está haciendo una fenomenología. Está buscando su propia experiencia y además con su experiencia le ha permitido encontrar cosas luminosas, o como diría también, la verdad clara y distinta en su interior, no como razón, sino como experiencia. Eso es lo que quiere compartir con sus monjas, con sus hermanas, para que le ayuden de la misma forma que le ayudan a ella. Es más sencilla en eso, en pretensiones. Por lo tanto, no filosofa en torno al mal. Da por hecho que ahí está la presencia del diablo y ya está. Yo lo que hago es, en la hermenéutica del libro, pues interpretar el mal como el no ser. Es decir, cuando ella habla del diablo, o cuando ella habla de esos procesos que nos sacan de nuestra senda luminosa o de acercamiento a Dios,
pues yo lo interpreto como los procesos de enajenación, como os he dicho antes, una enfermedad mental. El pecado y el mal son enfermedades mentales, enfermedades que nos hacen esquizofrenizarnos, es decir, nos rompen, nos distorsionan la vida o el ser que somos. Simplemente, si nosotros llegamos a tomar contacto con nuestra realidad y superamos esa dualidad que nos enajena, entonces nos encontramos con nuestra propia luz interior, que es lo que busca el místico. Pero no es fácil. También de eso advierte Santa Teresa en las primeras. Una vez que tú consigues entrar, lo primero que tienes que hacer para poder entrar es acallar la razón, estar en silencio, en quietud y meditación. Esa es la clave. En el momento en que paras el cuerpo, paras la mente. Si consigues eso, que no es nada fácil, pero si consigues eso, y hay técnicas para hacerlo, entonces aparece otra cosa. Aparece un sentir, no sintiendo y esta vida trascendiendo. Esto no es de Santa Teresa, pero lo pongo porque me tenía aquí. Pero vamos a ir a San Juan de la Cruz, o sea que también le queda cerca. Bien, entonces, si nosotros conseguimos esa quietud, podemos acceder a caer dentro de nosotros mismos, encontrando la entrada secreta al palacio cerrado. Por la razón no es posible, pero existe otra forma de penetrar, que es la sensibilidad interior cuando la razón se para. Esto no quiere decir que la razón sea inútil o mala o el enemigo, porque entramos otra vez en una conciencia dualista que nos oculta la verdadera luz o el significado de ese sentido de luz, ¿no? La razón tiene un sentido muy importante, que es, después de la evidencia, estructurarla, expresarla y compartirla. Para eso sirve la razón, y es muy importante. Sin la razón, sin esa capacidad de estructuración de la razón, no podríamos compartir nuestras vivencias. Por lo tanto, es fundamental. Pero no como prejuicio, no como una estructura creencial, una estructura impuesta sobre lo que debe ser. Lo que está planteando Santa Teresa es, primero vive, experimenta y luego vamos a ver qué es eso. Por lo tanto, y ahí donde está la transparencia, donde está esa búsqueda. Quita el paño de los prejuicios, de los condicionamientos externos, encuentra la experiencia y después la expresas y la compartes y la estructuras. Ella tiene el libro perfectamente estructurado, de una manera asombrosa, y lo hace en una semana, lo cual es más asombroso todavía, porque supone, escribir un libro así, hablando con tanto detalle, tantos procesos internos, supone tener una razón absolutamente estructurada, si no es imposible. Incluso, y con todos mis respetos, Madame Blavatsky, cuando escribe La doctrina secreta o Isis sin velo, escribe de una manera no tan estructurada, va desarrollando una serie de experiencias, no sé si lo habéis leído, pero va desarrollando una serie de experiencias que van viniéndole como fluidas, ¿no? Pero es difícil seguirla porque no hay una estructura, y entonces te pierdes por ese fluir interior. Santa Teresa podría haberlo hecho así perfectamente, sin embargo lo estructura de una manera asombrosa. Le viene estructurado, y le viene estructurado desde la misma metáfora, que le ayuda. Bien, pues lo que también a Santa Teresa se le atribuyen unas raíces judaizantes. Y este árbol de la vida está vinculado con la Cábala. Algunos quieren ver en el libro de las moradas un planteamiento cabalístico. Seguramente ella, como también decía al principio, ella no es letrada y por lo tanto tampoco se plantea hacer una cábala. Pero no en el sentido de la cábala como pensamiento, sin embargo sí puede entrar en lo que los cabalistas llaman la sabiduría, que curiosamente dicen, aunque pueda sonar un poco raro en estas épocas, que es la expresión misma de la mujer. Por eso la mujer no necesita estudiar, porque la mujer ya es sabiduría, cuando se permite expresar su esencia. Eso es lo que dicen los cabalistas. Claro que algunos dicen que es para justificar que las mujeres no tienen acceso al conocimiento. Más bien.
Pero hay que verlo también en su sentido político. Razón no les falta, pero intuición tienen las mujeres. Y vienen. Exactamente. Entonces, de lo que nos está hablando Santa Teresa es de esa intuición puramente femenina, de ese mundo interior, que es lo que los cabalistas reconocen como Sofía, es decir, como la sabiduría, como la esencia de la sabiduría. Y ahí es donde se despliega el árbol. El árbol también tiene, que también tiene que ver con la menorá de los judíos, tiene 7 ramos, ¿no? O 7 velas. Este he puesto de 7 porque hay también una de 9, ¿no? O sea, un candelabro, tiene otro significado. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Es una representación, el árbol de la vida, nos está conectando con ello. Santa Teresa lo expresa en unas moradas que hay en un palacio, pero que muy bien se identifican con esto. Y fijaros que ella también decía al principio, en la introducción, que la morada principal, desde donde se mueve todo, está en el centro, y es como la savia que después se esparce en las estructuras, en los distintos procesos de conocimiento. Está siempre presente. En las primeras, o sea, en la primera morada, ella nos habla de un proceso de humildad, porque humildad para la razón. No podemos conocerlo todo, no sabemos todo. Aceptamos humildemente nuestra ignorancia originaria y entonces desde ahí nos abrimos a cosas nuevas. Cuando alguien no acepta humildemente su ignorancia de partida y cree saberlo todo, no puede conocer nada nuevo. Por lo tanto, esa es también la forma de entrar al palacio del rey o al castillo interior. Reconocer que todavía no lo sabemos todo, como también decía Sócrates, viene todo. Solo sé que no sé nada. Cuanto más sé, menos sé. Porque esa es la única manera de seguir avanzando en el conocimiento, desde la aceptación del no saber. Bueno, pues esa es la primera morada donde nosotros podemos entrar más allá de la razón, aceptando que no sabemos y por tanto nos encontramos con la vivencia pura, una vivencia que después estructuraremos y razonaremos. Cuando entramos y pasamos a la segunda morada, nos está diciendo que en la segunda morada empiezas a vislumbrar algo. Pero es como cuando los budistas hacen meditación y dicen que todas las cosas que llegan a nuestra mente son fantasías o ilusiones del ego. O hay una serie de reminiscencias que nos vienen de los condicionamientos que tenemos, que los reproducimos en nuestro mundo interno. Por lo tanto, no son todavía la verdadera esencia de nuestro ser. Y ella dice que en estas segundas moradas hay como lagartijillas y tierra en los ojos, ¿no?, que te impiden ver bien, porque sigue utilizando fundamentalmente la metáfora para explicarnos esto. Por lo tanto, no debemos creer que ya cualquier cosa que acontece en esa interiorización es la verdad. Por desgracia, desde aquí también habría que hacer una reflexión crítica sobre cosas que están ocurriendo hoy. Hay personas que cuando descubren la espiritualidad entran en su interior en la meditación y empiezan a canalizar a los ángeles, a los extraterrestres, a los maestros, a cualquier cosa. Bueno, con todo mi cariño y respeto. Pero a veces eso es a lo que Santa Teresa llamaba lagartijillas y como las piedras que se van metiendo en los ojos. No porque no se pueda contactar con lo trascendental y con la maestría auténtica, ¿no?, o con Dios mismo, según la creencia de cada cual. No porque no se pueda, sino porque todavía no estás en ese punto. Intuyes algo, pero lo que ves no es. Como también decían los gurús en los Upanishads. Eso que estás viendo, esa nube, es Brahman. Pero cuando el discípulo le pregunta al maestro, entonces esa nube es Brahman, y el maestro le dice, no, que así de claro son los maestros siempre, esa nube no es Brahman, porque es solo como metáfora, como sugerencia, no como realidad. Por lo tanto, aquellas cosas que cuando estamos introspeccionando, cuando estamos meditando, encontramos, tienen que ver con la esencia que buscamos, pero no son todavía el conocimiento fiable. Todavía son fantasías. Es el mundo de los sueños. En él hay que hacer un sueño picando. Es la esencia misma de la vida, este árbol de conocimiento. Esto está claro. Antes, en la primera tertulia, yo decía que el problema era cuáles son los verdaderos valores, para tenerlos claros.
Ahora acabas de decirnos, si te ha fallado el inconsciente, acabas de llamarle árbol del conocimiento. Y antes hablabas Sí, el árbol, sí, que también se utiliza esa denominación. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, según el Génesis y la ortodoxia católica, son dos árboles diferentes. ya, pero En el Santa Teresa es lo no. mismo. Y sé dónde está exactamente. Lo descubrí, y descubrí la manzana. Y descubrí la serpiente, dialogué con ella y me abrió las puertas del paraíso. Pero eso será para otra charla. Pues la espiritualidad es algo previo y más allá de cualquier estructuración, dogmatismo o institucionalización religiosa. O sea que la espiritualidad no tiene razón. No, la espiritualidad es una vivencia interior de la que nosotros surgimos. Es decir, nosotros no hemos inventado la vida ni este mundo ni la existencia, creo que hasta ahí llegamos. Somos fruto de ella. Entonces, ese conjunto del que provenimos tiene que ver con la espiritualidad, es decir, tiene que ver con una trascendencia. No es el mundo, la existencia no es solo materia. Pero tampoco tenemos claro, como antes también nos decía, qué es la materia ni qué es el mundo. Necesitamos replantearnos muchas cosas. Hemos generado muchas conciencias dualistas, como el mundo material contra o contrapuesto a lo espiritual. Y creo que eso es un error. No hay una contraposición. Hay un desarrollo en distintos niveles de complejidad. ¿Podría ser la conciencia de la espiritualidad? No. La conciencia es lo que a ti te permite focalizar y mirar con una linterna por donde vayas moviéndote, sea el mundo exterior, el mundo material o lo que llaman el mundo espiritual, lo que sea. La conciencia es tu linterna. Entonces la espiritualidad es algo divino. Puedes identificarlo con lo divino, puedes identificarlo con la inmanencia del desarrollo dialéctico de la materia. No tengo problemas ni con los ateos ni con los creyentes. Pero entonces la espiritualidad se siente o la tiene que... La espiritualidad es algo que está ahí y la forma de vincularte con eso es el sentimiento. Un sentimiento que después puede racionalizarse y cada uno lo expresa de forma distinta, con metáforas, palabras, como pueda. Entonces podría ser entonces la espiritualidad las ideas, ¿no? No, la espiritualidad es más que las ideas. Las ideas son el pensamiento, tienen que ver con el pensamiento y con la razón. Es el ejercicio de la filosofía, en ese esfuerzo por acercarnos a lo que está ahí y nos encontramos. Pero yo, por ejemplo, si estoy debajo de un árbol sentada, tranquilamente relajada, y quiero pensar sobre algo que estoy sucediendo, o quiero intentar ver esa espiritualidad que dice, al final lo que me llega es una idea, esa trascendencia de la que tú hablas. No quieres. No mira, quieres, mira, para mira. empezar, no quieres. Y déjate llevar. El tema es... Déjate llevar. Si yo me dejo Vas a ser llevar, tú la que vas. y al final tú, aunque te dejes llevar, lo que has dicho antes, que lo que estoy entendiendo es que tu mente queda como en blanco, ¿no? Porque estás haciendo ahí, es algo que te viene, tú has dicho, la espiritualidad es algo que te viene. ¿En blanco de qué? Si es algo que te viene, entonces estás diciendo que la espiritualidad es algo divino. Es una vivencia. Sí, pero estamos utilizando conceptos que a lo mejor no están bien acordados en su significado. Antes, por eso cuando empezaba, estaba planteando que lo divino, Santa Teresa lo pone en cuestión en cuanto a autoridad exterior. Y por eso hablábamos de que hay una luz en el interior. Y por eso estaba diciendo que Santa Teresa es una posición del anarquismo español. Porque el principio de autoridad es de cada persona. Y por lo tanto no entra en contradicción con lo que se encuentra afuera, sino en todo caso tiene que hacer un proceso de acercamiento, de diálogo, de complementación, de desarrollo. Cuando nosotros conectamos con esa espiritualidad, y por decirlo de alguna manera, ya que estamos utilizando esta metáfora, la espiritualidad sería el castillo, pues tenemos que parar la razón para poder entrar a él, porque si no nos dejamos caer hacia el interior de nosotros mismos y utilizamos la razón que continuamente nos está advirtiendo hacia el mundo, no podemos conocernos, sino que estamos en ese plan o en ese proceso de enajenación, es decir, vertidos hacia los procesos de socialización o de estructuras y condicionamientos externos, que no son malos,
son simplemente ajenos. Y que necesitamos digerir para hacernos propios, es decir, para alimentarnos de ello. Si no, lo que hacen es engordarnos como a las ocas para luego aprovechar nuestro hígado. ¿Sabéis lo de las ocas, no? A las ocas les obliga a tener la boca abierta para engullir, o sea, meterle la comida hasta que explotan. Y ese es el foie. El foie. Bien. Una pregunta, perdona. Tú has hecho una similitud yendo hacia el interior para conectar con el ser y con esa fuente interna. Y luego has hablado acerca de recibir esos mensajes que hay personas, canalizadores, que reciben de ángeles, de maestros, pero en ese caso ya están recibiendo una información desde el exterior. Por eso lo he dicho de forma crítica. Son dos cosas, para mí son dos cosas diferentes. Son distintas. Por eso lo he situado no con la esencia auténtica o con ese diálogo interior con Cristo que Santa Teresa describe, ¿no? Porque está dentro, evidentemente, de la religión, sino que está en las segundas moradas, cuando todavía hay una serie de interferencias que nos permiten ver con claridad. Y ahí se crean las ilusiones de esas fantasías que pueden derivar incluso en demencias. Solo para terminar, entonces si la razón llega, o sea, si la espiritualidad llega sin la razón, si parando la razón, entonces puede ser la espiritualidad como razón. En realidad no es que la espiritualidad llegue, sino que desde nuestra conciencia la podemos habitar, porque la espiritualidad es algo previo. No hay que ir a un sitio, sino que ya habitamos en eso que nos trasciende, hacia lo que nos estamos acercando para conocer desde apariencias, desde aproximaciones. La espiritualidad sería ese mundo de trascendencia que está detrás de la apariencia, o lo noumenico, como diría Kant. Bueno, habría que hacer muchas matizaciones en los conceptos, pero de alguna manera tenemos que entender. Bueno, el caso es que ahí nos encontramos todo el mundo y en las terceras moradas empieza ya, una vez que sí hemos hecho ese trabajo hacia el interior y hemos podido parar en la meditación Zen, no sé si conocéis la meditación Zen, pero lo que se está haciendo es precisamente un trabajo de quietud. En la meditación estás en quietud durante 20 horas. Bueno, eso, los de verdad. Los otros que hacen cursillos de fin de semana, pues aguanta lo que puedes, ¿no? Pero la clave está en poder aguantar, generar quietud absoluta para que pare el pensamiento y también para que pare todos los procesos internos que son como prejuicios que hemos asimilado y que se están moviendo en nuestro interior incluso cuando nuestro pensamiento para. Son las fantasías del ego, los procesos de la atención. Y eso tiene mucho que ver con las patologías mentales. Una patología mental sería instalarse en una de esas representaciones de la fantasía, que en sí no tienen por qué ser malas, pero confundirla con el mundo exterior objetivo. Eso sería una patología. Bueno, pues aquí aparecen esos inicios, por eso también algunas personas cuando leen algunos tratados de psicología o de psicopatología, pues empiezan a sentir que que todos estamos locos, porque tenemos de todo, ¿no? Son unas cosas de las que asustan, por eso la psicología y la psiquiatría son cosas que están prohibidas a la gente normal, porque te asustan mucho cuando lees estos tratados. Bueno, pues todos tenemos un poquito de todo en ese interior, en nuestra imaginación, y eso no es malo. El problema es que eso se descontrola. Igual que seguramente ya sabéis que tenemos a nuestro alrededor una serie de microorganismos en donde hay virus y bacterias y cosas en nuestra aura de calor, que vivimos en un ecosistema. El problema es que ese ecosistema se rompa, entonces bajan nuestras defensas y nos invaden, entonces nos constipamos o tenemos una infección. Pero cuando estamos en equilibrio no hay ningún problema. Lo mismo ocurre en nuestra mente, en nuestro interior. Y esos virus de la capa de calor, del aura de calor, es algo que también ocurre en nuestro interior. Incluso hay otro maestro oriental, que es Aurobindo, que habla de la nube de abejorros, que es el pensamiento cuando entras. Cuando tú intentas hacer meditación, lo que te encuentras es una nube de pensamientos que son tus preocupaciones. Eso no es fiable.
porque eso no es la verdad, no es la esencia, no son tus valores, son el cacao que tenemos todos. Y quien no lo tenga, que tire la primera piedra. Menos mal. Porque Bueno, el caso es que entramos a un palacio interior, es decir, a algo que tiene una gran riqueza, una fuente de eterna juventud, de abundancia, o la posibilidad de elaborar la gran obra, como decían los alquimistas, que nos permite encontrar el valor de todas las cosas, convertir el plomo en oro. Perdona, la tercera morada no has concretado. ¿Puedes concretar? La tercera morada es dar un paso más y en ella lo que tiene que hacer, dice Santa Teresa, es tener persistencia, aguantar, tener confianza, seguir adelante, porque es duro el camino, no es fácil llegar. Tener persistencia respecto al proceso que has emprendido, porque crees que todavía, si has superado la primera etapa, te defiendes de las ilusiones del camino o de las tentaciones del diablo, o de como le quieras llamar, porque en todas las culturas hay referencias a eso, a esos monstruos de la razón, como también diría Goya. Pues todos están ahí, y toda mente que busca hacia su interior se los encuentra. Por eso la gente huye en cuanto se abre un poco y pone la televisión inmediatamente, para generar un poco de ruido, porque es terrorífico a veces esa visión. O sea, por ejemplo, las limitaciones que te encuentras de ti mismo. Sí, claro, claro. Todas las cosas que te han ido Y que ves en los demás. Sí, sí. Pero tú también las tienes. He dicho las que tienes tú, que también ves en los demás. Sí, y las dobles contabilidades, es decir, hay muchas cosas que aparecen ahí. O al revés, la ves en ti también. Y entonces estás ahí pendiente de las no cepillas. hay una regla. Bueno, el caso es que ahí tenemos en esas otras moradas la persistencia. Hay que persistir en el camino. Y no es fácil, porque antes, como decía, cuando todavía estábamos en el exterior del castillo o en el exterior de la catedral, están las gárgolas o el foso que trata de disuadirnos de que entremos al interior. Pero internamente también hay como otros guardianes que están tratando continuamente de disuadirnos, de que no vayamos por ahí. En cierta forma serían como si fueran las tentaciones del diablo, que tratan de desviarnos de la luz que somos, de nuestros verdaderos valores. Pero no hay ningún ser maligno, como también diría Descartes, aunque él lo pone como metáfora, ¿no? No hay un ser maligno que nos está tratando de disuadir, sino que es el proceso mismo de nuestra conciencia humana que genera esas limitaciones por los procesos de conocimiento que tenemos. Nosotros asimilamos el lenguaje, asimilamos el mundo, vamos estructurándolo a través de una cultura que nos viene impuesta, y eso genera unos prejuicios. No son ni buenos ni malos, son imprescindibles para poder estructurar nuestra organización del pensamiento o del conocimiento. Sin embargo, hay que depurarlo. Una vez que tenemos ya la estructura de conocimiento, tenemos que depurar eso para no quedar condicionados por los referentes externos. Cuando dices que no hay ningún ser maligno, estás diciendo que no existe el diablo como tal figura. El diablo como tal figura existe metafóricamente en todas las religiones. Solo metafóricamente. Ahora bien, por mis indagaciones antropológicas, aquello que en el cristianismo conocemos como diablo no es otro que Dionisos. Y que hubo como una vocación de identificar el paganismo o lo que no era el pensamiento ortodoxo con lo malo, y además es que le venía muy bien para ponerle a Dionisos con el sentido de los cuernos o el macho cabrío, que no eran, nunca habían sido el origen del mal, como también dice Nietzsche. El mal se lo inventan los sacerdotes, por interés propio. Yo no creo en el diablo, pero quería saber, porque no he leído a Teresa, he leído mucho a Juan de la Cruz, pero a Teresa no. Y quería saber si ella... No, esto Santa Teresa no entra, Santa Teresa acepta el diablo tal, y ya está, y lo utiliza como metáfora de algo que es lo no, es decir, el no ser. Que al principio he hecho una estructuración de significados, una propuesta de significados, ¿no? Aquello que Santa Teresa llama el mal, pecado, es el no ser, o es el proceso de enajenación.
Bueno, porque yo lo que observaba Juan de la Cruz es que tiene un lenguaje para poder, para que sus libros subsistan a la Inquisición, pero luego debajo de eso yo estoy viendo Pues otra claro, cosa. claro. Supongo que a ella le pasará igual. Por supuesto, es que están en una época que hay que tener en cuenta. Aparte de que el pensamiento no esté lo suficientemente elaborado, no se ha movido todavía tanto la historia de la filosofía en el sentido crítico, ¿no? Y si se ha movido en sus fuentes no ha sido todavía del todo asimilado. Por eso mismo yo decía que cuando hablaba con los de la CNT en este curso que les daba de Santa Teresa, que fue una sorpresa para mí mismo, ¿no? Estas cosas que ocurren. Pues yo les decía que este libro, si Santa Teresa estaba en observación, en procesos inquisitoriales, si hubieran tenido conciencia del sentido del desarrollo de las ideas, los inquisidores, que afortunadamente no eran muy filósofos y todavía no había ese sentido crítico, la hubieran metido directamente en la cárcel, la habían quemado, porque estaba planteando una crítica directa al sentido de autoridad. Bueno, evidentemente lo que hay es largo, hay un camino, no sería posible leer ni siquiera lo que he escrito en el libro ahora, solo es una introducción. Pero vamos por la cuarta, a ver si da tiempo. Pero sí, estamos entrando. Hemos quedado que la puerta es, igual que en el budismo, el zen, esa práctica de la quietud y del vaciarse internamente, pero no con la idea de vaciarse, porque si entras en la idea de vaciarte no te vacías porque estás pensando que tienes que vaciarte. Es la trampa, ¿no? Entonces tienes que centrarte, por ejemplo, en la respiración. Quietud y respiración, o incluso un mantra, porque de esa manera vacías el pensamiento. Esta imagen también nos sugiere una forma de entrar en los procesos, en la hipnosis, por ejemplo, en la forma de entrar al interior de la conciencia o de descender a niveles en nuestro cerebro, desde el neocórtex hacia el hipotálamo, hacia las partes frontales. Hay una técnica de concentración que nos lleva a eso. Es lo mismo. En el caso de la hipnosis suele ser inducida, hay una estructura inducida y hay una serie de elementos que se han utilizado tradicionalmente muchísimo para producir ese proceso. Pero básicamente es esto, parar el pensamiento, parar el razonamiento y dejarse llevar por la vivencia. Si nos dejamos llevar por la vivencia o por el latido del corazón, a lo que entramos es a nosotros mismos. Y luego iremos viendo qué es eso. Bueno, Santa Teresa, a medida que avanza en el proceso, va encontrando y va especificando todos los fenómenos que después se tocaron en la parapsicología, además de los procesos psicológicos, y describe en distintos grados, ¿no?, cómo es primero el acercamiento a Cristo, que teníamos que identificarlo con el sí mismo de Jung, y además hay un libro de Jung donde se refiere así, que es el aion, y el sí mismo lo identifica con la conciencia crística. Bueno, pues ese encuentro con Cristo, que se refiere a Santa Teresa, es el encuentro con nuestra esencia más pura. Y ella va diciendo que ese encuentro es primero como en el pensamiento, en la imaginación, tienes una vivencia que te trasciende, que no te genera una idea, sino que simplemente te imbuye de una experiencia. Esa es la experiencia mística. Pero después llega a ser tan preciso que es como si tomara forma, y ella dice que es como si Cristo en carne lo puede tocar, porque llega a ser tan concreto que se hace real. Algunos psiquiatras dicen que ahí Santa Teresa entra en un proceso patológico, pero la experiencia mística no es un proceso patológico. La única cuestión es que para poder entenderlo tienes que vivirla. Cuando tú vives la experiencia, sabes que es muy distinto, incluso lo que se habla de canalizar seres, a encontrarse con la experiencia, que luego puede incluso recrearse en sensaciones completas, porque el cerebro puede reproducirlo todo. He hablado con psiquiatras y con neurocientíficos, a los cuales les he preguntado sobre la meditación y qué aportarían ellos y tal.
aquellos que no han meditado no tienen ni puñetera idea y lo que me han manifestado es que tienen un miedo tremendo a meterse en ello. Sí, por eso. Esto es lo que cosa de lo que yo me río inmediatamente delante delante de ellos. Santa Teresa. Incluso algunos psiquiatras utilizan enfermos a los que ellos mismos han sacado de una patología para que les ayuden desde el punto de vista vivencial. La meditación es un estado de calma, de respiración concreta. La meditación es un estado de vacío. Sí, pero ese vacío supongo que tendrá una respiración, ¿no? Sí, claro. Y tendrás una, o sea, y tu corazón dará un impulso en concreto, ¿no? Se puede llegar a parar el corazón y algunos gurús lo han hecho, incluso durante meses. Dicen incluso ahora, y esto me lo dijo un amigo ateo y materialista, por lo tanto es fiable de estas cosas, ¿no? Que en Rusia encontraron un místico que hace como 100 y pico años se puso a meditar y se quedó en la meditación, estaba meditando y no sabía si estaba vivo o muerto. Todos sus alumnos iban allí a contemplarlo y el caso es que luego lo dejaron ahí medio abandonado, como enterrado. Construyeron un polideportivo después, en la época soviética, tiraron el polideportivo y ahora han encontrado otra vez a aquel que estaba meditando y está igual, exactamente igual, meditando, detenido en el tiempo. Es algo extraño la razón, pero quizás sería como un agujero de gusano, alguna cosa así, ¿no? En que te saca del tiempo y te lleva a otra realidad. Bueno, son especulaciones. La cuestión es que y eso sí hay constancia de muchos místicos en distintos lugares del mundo, aunque quizás con los que más se ha identificado es con los gurús de la India, que han hecho experiencias de esas, de ser enterrados vivos, estar entrado en estado de meditación y después salir sin ningún problema. Si te dices que llegas a la meditación, primero a través, cuando Jesús ha dicho primero, escuchas decir que llegas a través de la respiración, ¿no? No es que llegas a través de la respiración. La respiración es diferente, que tienes que saber respirar. No, la respiración puede ser cualquiera, simplemente que sea coherente, es decir, que mantenga un ritmo equilibrado. Pero estás en una especie como de paz y de calma, ¿no? Llegas a esa calma. Claro, pues es que a mí me pasa eso exactamente cuando escucho a Bach, por ejemplo. Sí, claro. Y a través de cierta música también puedes llegar a esos estados. Evidentemente, la música nos transporta mucho mejor que el pensamiento a estados de meditación. Porque la clave, incluso yo también tengo ahora un software donde puedo observar cuantitativamente la coherencia cerebro-corazón y los estados de experiencia interna y se puede medir. Entonces, cuando tú estás en un estado de meditación, estás en un estado de coherencia absoluta. Ese estado de meditación es de vacío. Lo que ocurre es que tú has parado los contenidos externos, todos, y entonces te abres a los internos. Y en esa expansión de la conciencia interna es donde se habla de iluminación, porque todo empieza a estar claro. De repente la sensación que se tiene es de claridad, como si se encendiera una luz. Por eso Santa Teresa habla de una luz. Exacto, que está dentro. Y ella habló de iluminación y fregar cacharros. Sí, y no ella, sino todos los místicos de todas las culturas, en todos los tiempos, porque la experiencia es la misma, sigue siendo la misma siempre. Y desde ahí se pone en marcha el proceso creativo, se pone en marcha todo el conocimiento. Y eso es lo que han dicho los místicos siempre. Es como entrar en la omnisciencia. Por eso se identifica con Dios. Porque es entrar como en la conciencia divina. O en el inconsciente colectivo que se hace consciente en ti. Y Jung, cuando ponía ese otro diagrama, pues hablaba de que cuando alguien traslada la conciencia luminosa de nuestra... Aquí. Bueno, es igual, sí. Está un poco más adelante también, porque lo puse al principio y al final. Pero no tiene mucha importancia. Es cuando alguien traslada la conciencia, ¿no? La conciencia exterior, ¿no? Que es la que nosotros conocemos. Eso que nos hace ver las cosas claras, aunque sea un poquito. Cuando vamos aumentando la claridad hacia el interior y ponemos el centro de la conciencia en el centro del sí mismo, entonces Jung dice eso es la conciencia crística. Y esa es la iluminación, o somos hijos de Dios.
porque tienes la sensación de conocimiento absoluto. Lo cual, dicho así, es más fácil, ¿no? Luego hacerlo cuesta lo suyo, es un trabajo. Pero eso sería también la piedra filosofal, la gran obra. Menos mal que no existe nada más que un hijo de Dios, que existe más que un hijo de Dios, vamos. Porque todos, vamos a ver, si incluso en el mensaje cristiano se dice, la segunda venida de Cristo debe ser en cada ser. Cada uno debe descubrir esa conciencia. No es imitar a Cristo, es, en todo caso, descubrir lo que es esa conciencia. Pero no a través de una persona deificada, sino darnos cuenta que eso, de lo que él hablaba, y por eso también incluso en el cristianismo se dice, todo lo que yo he hecho, lo haréis vosotros. Entendiéndolo así. No se trata de imitar o seguir a nadie, ni estar a los pies de nadie. Que eso es lo que también planteaba Nietzsche con el matar a Dios. No tienes que estar a los pies de un ser que continuamente te está humillando. Tienes que desarrollar tu superación constante, el superhombre. Superarte a ti mismo y ampliar tu capacidad de ser, conocer, estar, interactuar con la vida en todos los niveles. Bueno, aquí el tiempo se va acabando. Ahí es volver a ese mismo sentido, otra vez de regreso, encontrar el centro en ti. Y concretamente, la cuarta mención que ya está preguntando también, ¿no? La definición concreta. Concreta, ¿Qué la encuentras? cuarta, ¿cuál es la idea de la cuarta? La definición concreta. Bueno, si vamos a ser concretos, tendré que recurrir a la erudición. Bueno. Pero si os interesa, el texto de Santa Teresa es público. Yo puedo dar aquí las referencias y la interpretación que yo he hecho. Pero para entender de alguna manera, ¿no? Desde las segundas moradas, todo esto es un proceso difícil donde casi no ves el llegar. En la tercera morada estás en el esfuerzo. En la cuarta morada empiezas a entender una cosa clara, pero todavía no tienes una visión. En las quintas moradas se ve la visión. Empieza a entrever. Entonces la cuarta que empieza a entrever. Sí, pero todavía hay mucho fortalecimiento interior. Tienes que adquirir seguridad, confianza en el proceso. En la otra era perseverancia, ahora tienes que tener confianza. Aunque no veas nada, como una fe ciega, pero no es una fe en un dogma, sino en el proceso que estás emprendiendo. Y eso sería como en otras tradiciones, lo de dar un paso en el vacío. Que hay que matizarlo bien porque también se ha manipulado, se ha interpretado muy mal, que se ha interpretado como una fe ciega en la verdad que soy yo. Y eso históricamente ha supuesto muchas cosas. No es la fe ciega en nada externo, sino en tu luz interior. Que aunque todavía no la sientas con claridad ni la veas, ni la puedas definir, sabes que está y sigues adelante. Y en las quintas moradas empiezas a tener visión intelectual. Y empiezas a tener cosas claras, es decir, no la iluminación total, pero sí iluminaciones suficientes para poder definir conceptos, estructuras, experiencias. Y a veces la visión que tienes de Cristo como representación de esa divinidad interna es como que la encuentras aquí a tu lado aunque todavía no puedas dialogar. Pero en las sextas moradas ya hay como una apoteosis, porque ahí ya se llega hasta el matrimonio espiritual, donde siente que se está casando materialmente con Cristo. Y habla como en el Cantar de los Cantares o como en otros libros místicos de la tradición sufí, por ejemplo, como si fuera una relación carnal entre un hombre y una mujer, el alma y la amada, o el ser, o Dios y el alma, como también hace San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual. Y ahí es donde ya se despliega todo, entonces ya no te queda ninguna duda, porque es tan claro para ti como el ver esta silla para cualquiera. No hay ninguna duda, pero no hay ningún dogma, no hay ninguna imposición y tampoco hay fanatismo. El fanatismo se caracteriza por una identificación con un elemento de valor ajeno que no ha asimilado. Y entonces se une al fanos al elemento de creencia que está externo, que es externo
Y es tan fuerte que puede dar la vida por esa creencia. Pero no hay una vivencia. Aquí lo que se encuentra en las sextas moradas es esa vivencia que ya empieza a ser clara, hasta que llega a la séptima morada, donde se encuentra identificada con la divinidad, o con ese proceso transpersonal absoluto, en que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el origen de esa espiritualidad de la que provenimos inconscientemente y que se hace consciente, y que solo puede revelarse a través de metáforas, de alegorías, porque todo concepto se queda limitado para ese proceso. Hay entre las 7 moradas, digamos, o en todo el proceso, un hilo conductor que más o menos se mantenga constante, si bien en algunas primeras es más preponderante alguna actitud, en las últimas. Sí, claro, se está dando continuamente pautas concretas. Pero hay una que sea como un hilo. Se habla de varias metáforas. Por ejemplo, hay un proceso de transformación y habla precisamente aquí Santa Teresa de una metáfora que se hizo también famosa, que es la del gusano de seda y la paloma, la palomica que sale después. Hay una transformación del ser que se genera como en el vuelo espiritual. Pero ¿cuál es la actitud de uno para, no sé si lograr, porque a lo mejor eso no es algo que logra, sino que sobreviene, pero qué es lo que uno tiene que... El tema es que es igual que con el gusano de seda. El gusano de seda no tiene que hacer nada más que envolverse en el capullo, que es entrar a su morada, y la vida lo va transformando hasta que aparece la mariposa. Yo podía darle una experiencia justo a lo que ha dicho, que es la decisión, continúa la decisión en todos los pasos de seguir, déjate llevar, vas a llegar. Si tienes un cerebro sano, cualquier cerebro va a llegar a él. ¿Por qué? Porque es que somos de esa forma. Somos así, como se percibe en esos estadios. Por lo tanto, cuando a mí los psiquiatras o los neurocientíficos me han hablado de que pavor, que eso no, que te puede llevar a la esquizofrenia, que te puede llevar, estos tíos desde luego están hipermentalizados desde lo que es el academicismo, y se está perdiendo algo muy bueno. Deberían de darse una vuelta por Asia, deberían darse una vuelta por Oriente, No me falta, sí. para complementar precisamente sus teorías y lo que le han enseñado, porque encaja todo perfectamente. Por ejemplo, respecto a lo que ella preguntaba, ¿cómo la respiración y tal? Pues mira, la respiración va a un ritmo profundo e intenso. El corazón baja a un ritmo bajísimo porque se consume muchísimo menos. Pero el cerebro no se queda paralizado, no se queda en blanco, eso solo le ocurre a los muertos. Lo que ocurre es un nivel tan enorme, yo lo explico por lo menos así, de intuición, que sin traducir a palabras, estás viendo, contemplando el pasado, el presente y el futuro. Tu pasado, tu presente, tu futuro. Y no hay contradicción ninguna, ni misterio ni magia, porque el pasado está en tus memorias. El presente lo estás viviendo día a día y el futuro tienes la suficiente creatividad, imaginación para más o menos imaginarte cómo puede ser. Y todo eso se contempla directamente, de una. ¿Por qué? Porque el cerebro ha descansado tanto en el proceso que funciona al máximo con el mínimo de energía. Es decir, la respiración te viene dada, no tienes que forzar. Todo es fundamental, pero no tienes que estarlo condicionando, porque si lo condicionas te lleva que hay. Sí, pero si una persona padece ansiedad y tiene un ataque cardíaco, Entonces no va a poder meditar. Claro. sí se puede meditar. Cuando Con la una meditación... Si tú le enseñas a respirar, puede meditar. Claro, Con cuando una La meditación, meditación está en el ser humano. si se está asfixiando, no. Donde tiene que estar es en Última la pregunta. en No la es una Sigue pregunta, dedicando yo quería ese hacer cura. una propuesta. Que si estamos interesados en continuar, si queréis que vayamos a algún sitio, seguimos hablando. De todas formas, yo quiero sugeriros A mí una me cosa. gustaría. Podemos seguir hablando, pero lo importante es la experiencia. Porque estamos especulando. Santa Teresa lo que nos está planteando es entrar. Entonces, es un trabajo. Y un trabajo pautado, que puede seguirse. Yo lo que he hecho es simplemente traerlo a un lenguaje más actual y quitar ciertos condicionamientos ideológicos para que sea más abierto. Pero queda claro que es
universal. Pero es Da universal. igual el Es universal porque catolicismo, está hablando da de igual el experiencias budismo, científicas. da igual las creencias que Sí, tenga la persona o exactamente. las no creencias, es igual. Da igual. Es igual. Da Es igual. un funcionamiento de tu mente. El caso es que está muy claramente pautado y lo que hay que hacer es seguir ese camino, porque mientras no lo vivas, todo lo que especules pues no te aclara. Todo lo que va a te llevar cuenten, a otro todo lo laberinto que te más. cuenten es posta. Bien, la experiencia está ahí, la invitación queda. Por desgracia el libro dejó de editarse hace mucho tiempo. Estoy tratando de reeditarlo. Pero, este se llamaba La preñez congénita. ¿La qué? La preñez congénita. También tiene su historia el título, pero ya sé que... Aquí lo que publiqué es ese trabajo hermenéutico sobre el poema de Noche Oscura de San Juan de la Cruz, sobre las moradas del castillo interior y sobre la paranoia crítica de Dalí. Para que no vieran que únicamente me dedico a religiosos, también Dalí desarrolla un proceso que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Y luego propongo una forma de trabajo, incluso terapéutica. Está agotado. Está agotado, sí. Es lo que tiene esta cosa. Bien, Oye, ¿nos pero vamos a algún sitio en los que estamos? Muchas gracias. es que está agotado. Pues eso, lo ponía al final. También hay unas conclusiones, pero siempre lo que plantea Santa Teresa es práctico. Ella no es especulativa, ¿no? Y ya desde el principio se cubre o se vacuna diciendo que ella no sabe de esto. Por tanto, si dice alguna tontería, pues que la disculpen. Lo que está hablando es de su experiencia, de lo que ha vivido, ¿no? Y nos está hablando de la praxis. Y entonces a ella nos invita. Bueno, pues seguiremos practicando poco a poco y que cada uno vaya encontrando su realidad. La que sí está claro es que cuando alguien encuentra esa experiencia mística, ahí identifica sus valores. Y ya no hay confusión. No hay confusión, entonces sí encuentras esa pauta segura. Pero fíjate que cuando esa pauta es segura y clara de tus valores, tampoco es un relativismo, porque comulgas de una forma arquetípica con una esencia humana, y tampoco hay discusión contra ninguna otra ideología, sino que hay posibilidad de diálogo y comprensión. Cuando todavía hay discusión entre los valores cristianos y los valores marxistas, o los valores del Islam y los valores, todavía no sabemos de qué hablamos. Estamos perdidos en el laberinto, dando vueltas alrededor del castillo. Muy bien.